gracia de Cristo reanima tu Hermanos, amor. quería dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. El hermano mencionó que hemos tenido algunas pérdidas, ¿verdad? Y Dios quiera que entendamos que hay cosas en la palabra del Señor que siempre nos consuelan, ¿no? Y es su palabra, ¿verdad? Quiero comentar con ustedes un texto que nunca se usa cuando muere un cristiano y que es posible que dé consuelo a muchas personas. Dice que por medio de consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, ¿ya? Y dice el verso 15 del Salmo 116, por favor, se lo voy a mirar un momento. Dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. De manera que tenemos que tener la confianza, ¿verdad?, de que alguna vez vamos a partir y algunos hermanos partirán antes que nosotros, como en el caso de la hermana María Cristina Gómez de Quilpué, después de una no muy larga enfermedad, pero muy violenta y que le quitó la vida. Pero ella era una cristiana fiel. Esperamos que el Señor se apiade de ella. Ya está. Y como en el caso de Lázaro, dice que vinieron los ángeles, ¿ya? Y a buscar a Lázaro. Y el rico fue sepultado, o sea, sin ninguna esperanza. Pero luego, estando ahí, en el seno de Abraham, hay una conversación muy, muy interesante. Y algún día vamos a estudiar de eso cuando estudiemos sobre ese tema, ¿verdad? Pero lo que quiero decir simplemente que siempre pensemos, por favor, que la muerte de uno de los santos, de los cristianos, de los hijos de Dios, que es estimada a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Eso para una esperanza cierta. A veces en los servicios de funerarios he escuchado a muchos predicadores hablar mucho de la resurrección, mucho de la promesa de la vida eterna, etcétera. Pero nadie habla, ¿verdad?, a veces de que es cierto, podemos estar tristes humanamente, en forma afectiva, emocionalmente, tristes por la partida de uno, pero tenemos una esperanza, ya que algún día, ¿verdad?, veremos a esas personas si morimos, si dormimos en la fe del Señor, porque a los ojos del Señor, ¿verdad?, es un deleite, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. La partida de mis padres, por ejemplo, en el caso de mi madre, ya yo hice una reflexión una vez, de que, bueno, si ella fue una cristiana fiel, está en el seno de Abraham ahora. Y algún día vamos a estar juntos si yo soy fiel y muero fiel en el Señor y quiero hacer su voluntad. Pero quiero decirles algo. Yo voy a estar feliz de estar ahí con mi madre. Pero si todos los hermanos que están aquí presentes ya han perdido a alguien, y esos hermanos, esos que se han perdido son hermanos, y cuando nosotros nos juntemos con él y algún día estemos en la presencia del Señor con ellos, yo voy a conocer a mi madre. Voy a decir, mira, ahí está mi mamá. Pero, toda esa relación que tuvimos en la tierra va a desaparecer por la gloria excelsa de estar en la presencia de Dios, de que ambos hemos sido redimidos y hemos sido salvos por Dios. Desaparecerá toda esa relación que teníamos antes y tenemos una relación, ¿verdad?, de hijos de Dios, de santos, que estamos en la comunión con el Señor por siempre. Así que no se olviden, ¿va? Salmo 116, verso 115, ¿verdad? Verso 15, perdón. ¿Okay? Es una reflexión que yo quería hacer por el caso de la muerte de la hermana María Cristina Gómez y para que oremos por su esposo y sus hijos. Uno de ellos que abandonó la fe, pero todavía mientras hay vida y esperanza, para que reflexione y vuelva a hacer, ¿verdad?, las cosas que el Señor quiere. Abran sus Biblias al capítulo 14 del libro de Lucas.
Lucas, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Ok. Dice que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Hermanos queridos, quiero explicar algo para que no nos quedemos frenados en esta porción de la palabra. Dice que delante de él estaba un hombre hidrópico. Quiero leer una información de tipo, digamos, comentario bíblico y también ya el entendimiento que tenemos que tener sobre este hombre que padecía esa condición. Yo no sé si ustedes han escuchado esto antes, pero yo me di el trabajo de buscar no solamente el significado y lo que era, sino también una explicación médica de lo que este hombre padecía. El hombre padecía de hidropesia, que es una acumulación anormal de líquido seroso en los tejidos del cuerpo. Una enfermedad que inflama el cuerpo debido a los líquidos que se forman en las cavidades y tejidos. La palabra para hidropesia aquí viene de las palabras griegas para agua, hidro, y karapesia, o semblante, porque la enfermedad a menudo hacía que una persona pareciera hinchada en la casa. La ciencia médica dice: la hidropesia es la acumulación de líquido en el peritoneo, que se halla en el vientre, aunque también aparece en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas o en las excretoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece. Si la cantidad de líquido retenido es elevada, se producen trastornos en el funcionamiento del corazón y de los pulmones, debido a la presión que actúa sobre estos órganos. Cuando la retención de agua se produce en el vientre, hidropesia o ascitis puede ser motivada por tuberculosis, tumores del intestino, tumores del aparato genital femenino, así como por varias enfermedades o alteraciones funcionales del corazón, hígado y riñones. Cuando la acumulación de líquido se da en pies y piernas, edema, se caracteriza por una hinchazón típica, aunque sin dar origen a dolores de ningún tipo ni alterar el color habitual de la piel. Al apretar sobre la zona afectada con el dedo, persisten durante varios minutos unas marcas características denominadas foveas. Son causas determinantes de esta enfermedad, edema, las mismas que originan la hidropesia, es decir, trastornos circulatorios, enfermedades del corazón, riñón o hígado, deficiencias de vitamina y mal funcionamiento del tiroides.
hermanos queridos, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a ir al verso número 1. Dice que era un día de reposo, era un día muy especial. La comida se preparaba el día anterior según las instrucciones ya de cómo guardar el día de reposo. Y entonces generalmente personas que tenían cierta importancia o que ya sea en la política o en la religión o en el comercio o en la eh, intelectualidad, ya sea de parte de los doctores de la ley, ya sean escribas, fariseos y otros, ya alguien pues invitaba a comer a su casa a algunas personas, ya, y en especial Cristo había ya tenido varias experiencias de personas que le apreciaban y querían compartir con él una mesa y comer con él y conversar en lo íntimo. Y qué mejor un día de reposo, en que no se trabajaba, en que la gente podía, digamos, pasar el día, media tarde o mediodía, conversando de las cosas espirituales y de las cosas que le interesaban a la mayoría. Y tratándose de que era, dice, la casa de un gobernante que era fariseo. Seguramente este gobernante tenía cierta simpatía o cierta relación, ¿verdad?, con el Estado político y de gobierno que existía en el pueblo de Israel, que era independiente desde el punto de vista que podían hacer sus cosas sin violar la ley de Roma, que era el imperio que gobernaba entonces. Pero también dice la palabra que había aquí eh, eh, que una frase que a mí me da mucha sorpresa ¿cómo se llama? Me da argumentos para decir lo siguiente. Dice, estos, los fariseos, le acechaban. Hay varias instancias después de Cristo, ya en que dicen que ellos cuando les decía todas estas cosas, algunas personas entonces buscaban ya alguna manera para matarle, para hacerle algún daño, ¿verdad? De manera que incluso Barclay, que es un comentarista muy respetuoso, dice ya que es posible que este hombre que estaba delante de él, un hombre hidrópico, ¿ya? Entonces con las características médicas que yo les acabo de leer, a lo mejor había sido traído por las propias personas para a ver si el hombre estaba enfermo de una enfermedad mortal, de una enfermedad que no tenía remedio. Generalmente en esas épocas había enfermedades completas y absolutamente desconocidas. Y en la mayoría, y en el caso, si alguien hoy día hidrópico sufre de una hidropesia, también es una enfermedad bastante grave y generalmente mortal. Y la condición de esa persona es muy penosa, porque parece como una persona monstruosa, como una persona completamente tocada en sus funcionalidad más íntima, en el sentido de que ya no sirve para mucho, que su enfermedad es progresiva e irreversible. ¿Ya? Y eso me pone a mí en otro pensamiento que quiero compartir con ustedes. Y yo lo he estado estudiando por mucho tiempo sobre los milagros de Cristo y comparando los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes un momento, por favor, que todos los milagros de Cristo, que milagro significa la suspensión de la ley natural, o sea, significa que se termine el deterioro de este hombre y que eventualmente sea sanado, pero completamente. Entonces, generalmente, cuando Cristo actuó en estos milagros, actuó en casos realmente que eran imposibles ya para cualquier ser humano sobre la tierra. Aunque convocara a todos los dioses que existían, todo el dinero que tuvieran, toda la educación, toda la condición que pudieran tener, la fuerza, todo el ánimo, todo el espíritu, todas las mentes puestas en algo, iba a ser prácticamente imposible. Los milagros de Cristo eran imposibles para el hombre, eran imposibles para la sociedad
que les tocó vivir. Y para nosotros hoy día también. Hay muchos que enseñan eso, que Dios puede sanar, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es cierto. Pero ellos ponen al Señor en una disyuntiva de cosas que el Señor nunca ha dicho y que nunca ha prometido y que nunca ha enseñado. Yo una vez vi un lienzo que estaba de orilla a orilla de la calle para promover unas conferencias, unas, vamos a decir, misiones evangélicas, y ponía el letrero lo siguiente, decía, Cristo sana y salva. Y a mí me llamó la atención que por qué habían puesto sana y salva, porque ese es un gancho para atraer a la gente. La gente, más que por la salvación, iba por la sanidad. ¿Por qué no pusieron simplemente, ven a escuchar a Cristo, el Salvador del mundo? No va nadie, pero si ponen, dice, sana y salva, y vengan a ver el poder de Dios y cómo Dios hace. La gente, en una condición terrible, es capaz de agarrarse hasta de un clavo ardiendo. Por la condición que vive, la condición que está, lo que necesita, qué sé yo, etc. Entonces, yo quiero que nosotros no solamente leamos el texto, sino que leamos entre líneas el contexto y en las condiciones que Jesús hizo su ministerio y bajo qué presión Jesús estaba. Y aquí, pues, no es la excepción, porque en este caso específico había un hombre que estaba en una condición deplorable, una salud ya casi terminal, un hombre casi moribundo, un hombre que ni su riñón, ni su hígado, ni su corazón, ni ninguna de sus partes funcionaba perfectamente. Sin embargo, ahí está. A lo mejor era un no invitado regularmente a la cena, sino que había sido invitado a lo mejor, y eso especulo, para exponer a Cristo, a ver si era capaz de hacerlo en sábado, violando el sábado y así tenerle un motivo más por qué acusarle, porque él sabía que esta gente siempre buscaba distintas ocasiones. Pero Jesús siempre respondió con lo que él era, el Hijo de Dios. Cuando le preguntaban, bueno, muéstranos señal, ya había mostrado tantas señales y la gente aún no creía. Hoy día la gente que dice, bueno, si viniera Cristo ahora ya, e hiciera las cosas que hizo, yo creería en él, dice la gente. Eso es falso. Eso es un engaño a su propia inteligencia. Y esas personas me hablan a mí pensando que ellos son más sabios que nosotros y hablan como los necios. ¿Por qué razón? Porque esos mismos ahora actuarían de la misma manera que actuaron aquellos, gritando, crucifíquenle, mátenle. Hermanos queridos, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Jesús se enfrentó a los intelectuales. No quiere decir que Jesús discriminaba, ¿verdad?, a los que no tenían letras. No. Seguramente una persona, si no tenía instrucción rabínica, se le consideraba una persona sin letras. Pero no es necesario tener letras para conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco para reaccionar hacia el Espíritu del Señor que están en esas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció, enseñó y que todavía están para nosotros. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, no a cualquier persona. A lo mejor hay algunos ahí sencillos, gente sin instrucción rabínica, pero se dirigió a los que guiaban el pensamiento, el espíritu, la conducta, la mente de las personas en su época, los religiosos y los fariseos, que eran estrictos. Eran tan estrictos que prácticamente se vestían de una manera que eran prácticamente reconocidos inmediatamente. Entonces Jesús habló y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué ustedes ya me han traído delante de mí este hombre? ¿Qué quieren de mí? ¿Quieren ver un milagro?
Quieren ver si yo puedo dar una señal de que el mensaje que yo tengo y el poder que Dios me ha dado refleja lo que yo digo que soy, el propósito que Dios tiene en mis palabras para todos ustedes. Y es una palabra de retórica. No necesita una respuesta. Este tropo literario ya, se llama interrogación. No necesita una respuesta. Es lícito sanar en el día de reposo. Y mire la actitud de todos ellos. Mas ellos callaron. ¿Qué hizo Jesús? Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Hizo el milagro antes de darle una lección ya de lo que era capaz el Hijo del Hombre. Ya Jesús había dicho en otras circunstancias ya que la manifestación gloriosa de Dios estaba en él a través de los prodigios, señales y milagros. Era una prueba fehaciente. Pero aquí viene otra cosa que yo quiero decirles a ustedes también. Si ustedes hacen un análisis de cada milagro de Cristo, este hombre estaba para la sepultura. Tenía una enfermedad incurable, progresiva e irreversible. Era evidente, ahí estaba, con esa cara media monstruosa, los ojos vidriosos, desencajado, quizás sin ánimo, sufriendo, ¿verdad? Todo lo que eso implica una enfermedad de esa característica, familiarmente, socialmente, religiosamente. ¿Cómo habrá pecado este que le dio esta enfermedad? Entonces surge el análisis lógico. Cada vez que le trajeron un incurable, un condenado, como el leproso, ¿se acuerdan? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tengo un mensaje para ustedes, que se lo voy a presentar algún día, sobre una característica de por qué el leproso, ¿verdad? Por qué el leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿vale? Y vamos a aprender varias cositas muy interesantes y lecciones muy importantes. Bueno, pero lo que nos convoca ahora, entonces dice que tomándole le sanó y le despidió. Se producen aquí 4 cosas. Número 1, ya que la persona en que fue hecha la curación estaba presente. O sea, en primer lugar, fue instantáneo, fue visible, fue comprobable, fue irreversible en cuanto a la muerte que le vendría al hombre, pudo revertir lo que era irreversible, ¿ya? Y podía, ¿verdad?, ser comprobable, visible, y lo otro, y lo último, completo. Cada milagro de Cristo tenía esas características: instantáneo, visible, comprobable, irreversible en cuanto a la enfermedad y completo. Pero no de cualquier cosa. No que tengo un dolor aquí, o que tengo otro dolor acá, sino que lo podían ver. Y ahí estaba el hombre, y sale. Quedaron mudos. Y sigue el Señor, y se dirige a ellos, y dijo, ¿quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estos. Hermanos queridos, a veces nosotros somos muy buenos para hacer un relato sin leer el contexto de ese relato, en que las personas, en el caso de Jesucristo, el maestro de los maestros, ya esté presente.
Cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús estuvo presente, cada vez que hizo un milagro, la presencia de Dios brilló en él. La gente no tenía nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Dice la palabra ya que esta gente siempre estaba al acecho, estaba siempre buscando la ocasión para ver en qué acusarle y para destruirle, ¿ya? Y de esa manera quitárselo de encima. Incluso cuando llegaron a la condena de Cristo, cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato delante del pueblo de Israel, ya cuando le dice Pilato, juzgadle vosotros, de acuerdo a vuestra ley. ¿Qué es lo que dicen ellos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¡Qué cínicos! ¡Qué falsos! ¿Cómo pueden condenar a alguien sin juzgarle primero? ¿Cómo no pueden establecer cuál era la condena y qué sé yo, etcétera? Entonces, a Cristo lo crucificaron, según ellos, ya, no tanto por decir que era el Cristo, el Hijo de Dios, porque Pilato luego puso en la cruz esa frase, sino que por sedición. Mira, si tú no haces lo que nosotros decimos, nosotros tenemos gente influencia en Roma, somos asesores de todos los senadores y manejamos todas las finanzas del imperio, tenemos mucha influencia, nosotros somos gente muy poderosa, de manera que si tú quieres hacer carrera política y llegar al Senado romano, ojo, no tenemos otro rey que es eso. ¿Y qué haré con vuestro rey? Crucifícale. Dice, bueno, dice que traigan un lavatorio, una toalla y que se va a lavar las manos, porque ahí también hay una pequeña especulación. ¿Por qué se lava las manos? Se cree que a lo mejor Pilatos, ¿verdad?, en un momento de desprecio a los judíos porque habían hecho de su vida, su carrera política realmente difícil, y él les despreciaba. 7 veces trató Pilato de salvar a Cristo, pero no pudo. Pero después no pudo más. Su ambición personal, política, económica, de todo lo que él pensaba que era el reino y todo lo que él iba a alcanzar. Hasta que su mujer le dice, oye, por favor, tú no tengas nada que ver con ese justo porque padecí mucho con sueño por causa de él, sabiendo que era inocente. A lo mejor se afirmó en el hombro de Cristo, pero Cristo, después de haber sido azotado inmisericordiamente, su sangre estaba por todo su cuerpo, y cuando sacó la mano vio que tenía sangre y pidió una toalla. Llegó uno de los asistentes, se lavó la mano para sintar esa toalla y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Por lo que su mujer había dicho, por la convicción que él tenía acerca de Jesús, pero no tenía el valor, ¿no es cierto? Y prevalecieron más sus intereses humanos, carnales, políticos, sus anhelos y sus egoísmos, su materialismo y su militarismo y todo lo demás, que hacer lo que era correcto. Y entonces, ¿qué dicen los judíos? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En ese momento, ellos pusieron su propia sentencia para la destrucción del pueblo de Israel y el fin del sistema judío de religión. Fueron culpables de la sangre de Cristo y pagaron, ¿verdad?, con lo que Dios tenía para ellos. Hermanos queridos, este caso, ya como muchos más, de un milagro de Cristo, pero con todas las implicancias que tiene, en el contexto de esa conversación, en todo el contexto del plan de Dios, de la predicación de Cristo, de sus enseñanzas y de su manera de manifestar la voluntad de Dios al pueblo de Israel, pone de manifiesto que esas personas estaban completamente ciegas. Eran muertos espirituales, eran zombies caminantes, y todos
Los que no escuchan la palabra de Dios y la hacen, ¿verdad? Están muertos. Están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia y de alcanzar las promesas que Dios nos ha puesto mediante Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.